Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema que es muy importante, el cual se titula Lecciones del libro de los Hechos. En la primera parte tenemos un segundo estudio de esto. Pero en esta semana tenemos un tema muy importante, el cual se titula Alcanzando una mayor eficacia. Es un tema muy interesante y hemos visto cómo se ha ido desarrollando esta historia. Pero vamos a recordar el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 7. Y nos dice así: Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Con este pensamiento, quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, estamos delante de su presencia, agradecidos por el reposo que nos ha dado durante la noche y porque hemos podido despertar con bien. Queremos pedir que su bendición nos acompañe en esta mañana y que podamos nosotros entender la palabra que hemos de leer. Ayúdenos con su buen espíritu para que grabe esa palabra de verdad en nuestras mentes y también asístanos con sus buenos ángeles. Quede con nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con ese estudio para el día de hoy. El día de hoy tenemos un apartado que se titula Testificando a través del martirio. Y nuestra primera pregunta nos dice así: describe la reacción del concilio después que Esteban concluyera cándidamente un extenso resumen de la rebelde historia de la nación hebrea. ¿Hasta qué punto le llevó su furia? Esto es, él estaba narrando cómo el pueblo de Israel no aceptó la palabra del Señor, no apenas de ahora, sino de tiempos antiguos. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo al escuchar esto? Al comprobar que estas cosas eran así. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Para ello, vamos a leer lo que está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 7. Y allí vamos a leer el verso 51 hasta el verso 57. Leamos. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y matado. Vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Al oír esto, se les partía el corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes gritos, ellos se taparon sus oídos y arremetieron contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Cuando lo apedreaban, Esteban oró diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. La palabra del Señor nos dice claramente lo que pasó. Él estaba explicando cómo había sido el proceder del pueblo hasta ese momento, y de repente él vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Y él se los declaró y ellos se quedaron tan enojados, se quedaron enfurecidos. La Biblia nos narra que ellos se tapaban los oídos y crujían los dientes por escuchar estas cosas. Se conmovían, pero no quisieron escuchar la palabra de verdad, no quisieron aceptar esa palabra de verdad. Así que fueron contra él, lo sacaron fuera y le apedrearon. Este fue el desenlace de esta narración que hacía Esteban. Pero ¿qué más? Vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice ahora. ¿Por qué nuestros corazones se encienden al final de esta historia? Esta es la pregunta. ¿Por qué?
¿qué es lo que pasa al final de esta historia? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla sobre este asunto y leamos lo que dice el libro de Hechos, capítulo 7, pero ahora vamos a leer el verso número 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les atribuyas este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban acababa de narrarle la historia donde el pueblo de Israel mataba a los profetas, inclusive mató a Jesús. Y ahora ellos, no entendiendo el asunto, vuelven a cometer la misma cosa cuando escuchan el mensaje de Dios. Por eso Esteban dice: no les atribuyas más este otro. Ya tienen muchos acumulados, pero no les atribuyas más. Imagine, Esteban está perdiendo la vida a manos de aquellos que le están quitando la vida. Y ahora él pide también por ellos. Es un asunto que está totalmente fuera de lo común hoy día. Muy bien, la persona, si ve que alguien le está quitando la vida, hasta el último momento tal vez no siente compasión por aquel. Pero Esteban sentía tristeza por el pueblo que no aceptaba la verdad, y entonces pidió que no les fuese contado este pecado. Vamos a ver cómo nos narra esto la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito en Discurso Maestro de Jesucristo, página 31 y página 32. Y nos dice así: en todo tiempo los mensajeros elegidos de Dios fueron víctimas de insultos y persecución. No obstante, el conocimiento de Dios se difundió por medio de sus aflicciones. Muy bien, cuando nosotros vemos a un mensajero, no debemos procurar afligirle, debemos procurar ayudarle. En todo tiempo han sido afligidos, en todo tiempo han sido perseguidos, en todo tiempo han sido calumniados, como el caso de Esteban. Muy bien, pero el testimonio de la forma en cómo ellos actúan es lo que hace que el Evangelio continúe avanzando. Muy bien, pero vamos a continuar. Veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Cada discípulo de Cristo debe ocupar un lugar en las filas para adelantar la misma obra, sabiendo que todo cuanto hagan los enemigos redundará en favor de la verdad. Esto es, a veces vamos a decir: bueno, es que yo no quiero pasar esa experiencia. Estoy bien, sí predico, pero no quiero pasar vergüenza, dificultad, aflicción, penalidades, penurias, dificultades. No quiero, pero cada uno debe ocupar su lugar. Todo lo que pasa en la obra del Señor tiene como fin que la obra avance. Muy bien, pero cada uno de nosotros debemos ocupar un lugar allí. Pero vamos a ver qué más nos habla el Espíritu de Profecía. Leamos aquí. El propósito de Dios es que la verdad se ponga al frente para que llegue a ser tema de examen y discusión. A pesar del desprecio que se le haga, tiene que agitarse el espíritu del pueblo. Muy bien, entonces una vez que se presenta la palabra de verdad, va a haber oposición, pero tiene que agitarse, tiene que inducirse al estudio. De otra forma, nunca se estudiará. Pero el párrafo sigue diciendo de esta manera: todo conflicto, todo vituperio, todo esfuerzo por limitar la libertad de conciencia son instrumentos de Dios para despertar las mentes que de otra manera dormirían. Muy bien, entonces puede que le haga burla al predicar la verdad, puede que le insulten, puede que le digan muchas cosas, pero esto va a despertar la inquietud en algunos otros que van a querer estudiar y entonces van a pues procurar la verdad de alguna manera. Muy bien, pero veamos qué más nos dice ahora. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. ¿Cuán frecuentemente se ha visto este resultado en la historia de los mensajeros de Dios? Cuando apedrearon al elocuente y noble Esteban por instigación del Sanedrín, no hubo pérdida para la causa del Evangelio. Bien, pueden pensar: bueno, Esteban murió, era un varón fuerte, era un varón que predicaba la verdad con poder, y ahora no lo tenemos más. No, pero no fue esto. No es que se perdió. Eso sirvió para que la causa de la verdad se difundiera más fuertemente aún. Veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo.
La luz del cielo que glorificó su rostro, la compasión divina que se expresó en su última oración, llegaron a ser como una flecha aguda de convicción para el miembro intolerante del Sanedrín que lo observaba. Estaba muriendo uno, pero alguien más estaba siendo removido, aquello que hasta ese momento no quería escuchar. Algo estaba pasando en alguien y bueno, a partir de allí es que ocurren ciertos cambios, pero era el inicio apenas. Muy bien, así que cada cosa que ocurrió con un propósito y ese propósito estaba siendo cumplido. Aunque de momento parecía frustrado, pero el propósito de Dios estaba siendo cumplido. Muy bien, así que recordemos, cada uno debemos ocupar un lugar, el lugar que nos corresponde también. No importa la situación en la que nos encontremos. Pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos agradecidos por permitirnos leer su palabra. Hemos visto las cosas que ocurrieron, hemos visto también la fe de Esteban y cómo su muerte ayudó más adelante para que alguien más llegara al conocimiento de la palabra. Queremos pedir que nos ayude cada día para que también nosotros podamos tomar nuestro lugar en la realización de la obra donde quiera que sea necesario. Guárdenos, ayúdenos, bendiga a cada uno que ha estado con nosotros y denos su buen espíritu para este día. En el nombre de Jesús pedimos todo y lo agradecemos. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que si estos materiales son de ayuda para ti, no te olvides en difundirlos, no te olvides en comentarnos y pues recuerda que te esperamos aquí en la siguiente edición de la Escuela Sabática. Por hoy, que Dios te bendiga.